hemos inventado a lo largo del tiempo. Seguramente ustedes... ¿Qué tal? El día de hoy vamos a tratar un tema que a todos nos preocupa, que son las herramientas de la comunicación. Cómo lograr la claridad y la precisión en nuestros textos. Aparte del título de la sesión de hoy, tenemos un subtítulo que se llama Funciones de la lengua. Observarán que lengua aparece con mayúscula y se refiere a el sistema de comunicación que los seres humanos hemos inventado. Esta mayúscula es para diferenciarla del órgano del cuerpo humano que sirve para deglutir y degustar. Bien, observarán ustedes que todos los días en este planeta circula tanta información que es necesario a veces alejarse de la saturación de información. Nunca en la historia de la humanidad se había producido tanta información como el día de hoy. Y esto, bueno, va a seguir creciendo por una característica. La presencia de la red es indispensable para esta transmisión de la información. Los textos que transitan por la red tienen una característica. Lo que importa es que sean inmediatos, no importa tanto que estén bien escritos. Eso solamente nos preocupa a un sector de la humanidad. En el siglo que corre, en el siglo XXI, se ha escrito y se ha producido mucha más información que toda la información que se había producido en los siglos anteriores. ¿Empiezo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? La sesión de hoy versará sobre herramientas para la comunicación y tiene un subtítulo que se llama Funciones de la lengua. Lengua, observarán ustedes que aparece con mayúscula. Esto es deliberado, es para diferenciarlo del órgano del cuerpo humano que sirve para deglutir y para degustar. Esta lengua con mayúscula se refiere al sistema de comunicación que los seres humanos hemos inventado para producir todos los bienes culturales que tenemos hasta ahora. Lo que nos preocupa ante este tránsito de información es cómo lograr la claridad y la precisión de nuestros textos que escribimos, sean formales o informales. Nunca en la historia de la humanidad se había producido tanta información como hoy. En cualquier parte del planeta en este momento alguien está escribiendo un texto o bien leyendo un texto e intercambiando información a través de muchos dispositivos que existen. En el siglo que corre, el siglo XXI, se ha producido mucha más información que toda la que se había escrito en los siglos anteriores. Por eso, vale la pena preguntarnos el día de hoy, ¿cómo es que pasamos de un sistema de comunicación como este, que vamos a ver a continuación en un video que proviene de una película que se llama La Guerra del Fuego, de Jean-Jacques Annaud, y quiero que ustedes lo observen para que vean cómo era el sistema de comunicación entre los seres humanos hace aproximadamente 60.000 años. Y entonces, ¿cómo pasamos de esta forma de comunicación tan incipiente y tan básica a esto que acaba de suceder hace poquito en la Feria de Ciencias, en la Feria Mundial de Ciencias? Entonces, vamos a ver ahora un video donde observarán ustedes, han cambiado mucho las cosas. Corre video.
My name is Joaquin. Nice to meet you. Working. What do you do? What's your job? I want to be an ambassador for the future of everyone, artificial or organic. What do you do? I'm a university professor. What subject? Are you able to lie? It's about all I can do for now. So why not? In the future, what do you think cooperation between humans and robots will be like? I think they will be similar in a lot of ways, but different in a few others. It will take a long time for robots to develop complex emotion, and possibly robots can be built without the more problematic emotions like rage, jealousy, hatred, and so on. It might be possible to make them more ethical and humans. So I think it will be a good partnership where one brain completes the other. A rational mind with intellectual superpowers, and a creative mind with flexible ideas and creativity. ¿Cómo es posible lograr esto? Pues la respuesta es muy fácil, gracias al desarrollo del cerebro humano. Esta gran herramienta que todos poseemos y que no pasa del kilo 700 dentro de nuestro cráneo. El cerebro es la gran herramienta del pensamiento. Ahí reside nuestro pensamiento. Gracias a que tenemos pensamiento, tenemos lenguaje. El lenguaje humano generalmente es el único que tiene un sistema codificado llamado lengua. Ustedes pudieron ver en el video anterior de esta robot humanoide llamada Sofía. Sofía quiere decir en griego saber. Que ella puede hablar en todos los idiomas del mundo. Está programada para detectar el idioma en el que se le habla y luego responder en ese. Sin embargo, el ser humano es el único ser vivo que tiene un lenguaje codificado, y todos los lenguajes que hemos creado los seres humanos responden a esta necesidad. Voy a detenerme en la lengua, así con mayúscula, que es este complejo sistema de signos orales, es decir, lo que pronunciamos verbalmente y su correspondiente representación gráfica, y cada código de cada país tiene algo específico que se llama idioma. En el caso de español, con 27 letras podemos producir una cantidad infinita de mensajes. La lengua evoluciona de acuerdo a las necesidades de los tiempos y se va adaptando a las necesidades de la sociedad. Ustedes observarán que cuando uno lee el Quijote o textos anteriores al Quijote de 400 o 500 años en español, es casi imposible entenderle. La lengua es un hecho social y se va acomodando a las necesidades de la comunicación. La lengua, su gran fin es comunicarnos, pero según la situación en la que la estemos usando, tiene diferentes funciones sociales. Por ejemplo, cuando uno toma el teléfono y contesta, dice bueno, o dice hola, o dice dígame, o cuando uno se encuentra en la calle a algún conocido, lo saluda y dice hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y es todo lo que se comunica. Esta función de la lengua se llama la función factual. Sin embargo, cuando hablamos con las personas a las que queremos, hablamos una especie de dialecto de nuestro idioma, y es ese lenguaje que podemos decir es con el que se achipila a los niños, ¿no? O sea, a los niños les hablamos de cierta manera, a los bebés, o bien hay enamorados que crean su propio código. Esta función de la lengua se llama emotiva. Hay otra función de la lengua que es la función apelativa. La función apelativa busca convencernos siempre de algo. Sobre todo es la que se usa en la publicidad, en los mensajes políticos y en las órdenes que damos a las personas. Por ejemplo, cierra la puerta, vuelve temprano, ve a traerme 1 kilo de tortillas, etc. La función referencial está contenida en todos los documentos
oficiales. Por supuesto, está contenida en los diccionarios, en los libros de texto y en todos los textos legales. Por ejemplo, el acta de nacimiento. En nuestra acta de nacimiento hay una serie de datos escritos en nuestro idioma, formando oraciones que uno puede entender, pero solamente se tiene que entender lo que dice ahí. Nació en Pánuco de Coronado el día 12 de octubre de 1992 y nada más. No se puede entender más que eso. Mientras que la función poética, que es la continuación, es una función que crea sentido más allá de lo que dice. Por ejemplo, cuando uno expresa el verso siguiente: quiero pensar, pero solo me salen caracoles por la boca. Obviamente, esa es una metáfora. Nadie entiende que eso es real. Entonces, esa es la función poética. La función metalingüística, que es la última y es la más difícil de todas, es cuando usamos la propia lengua para analizar la lengua, que es lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar con dos funciones de la lengua, que es la referencial y la función metalingüística. La lengua tiene dos formas básicas de codificarse. Uno es la forma oral y la otra es la forma escrita. La forma oral es económica, es inmediata y es volátil. Seguramente ustedes habrán escuchado ese dicho o ese refrán que dice: las palabras se las lleva el viento. Pues sí, porque para que la lengua sea permanente necesita escribirse. La otra forma básica de la codificación de la lengua humana es la forma escrita, y la escrita es reflexiva, es decir, uno tiene que pensar exactamente qué quiere decir y cómo lo quiere decir. Es precisa o debe ser precisa y es permanente, queda ahí para siempre. Por eso en las cuestiones legales tiene mucha validad lo que uno escriba y lo que uno firme. Ahora, la escritura es una forma de crear significado. La escritura tiene tres funciones básicas también. Las funciones sociales de la escritura son transmitir información. Cuando uno lee el periódico, está recibiendo esa información que otra persona escribió en un lugar. O cuando uno escribe su mensaje en el dispositivo electrónico, lo que quiere es transmitir una información, ¿no? Oye, ve a ver si cerré la puerta de mi casa. También se conoce otra función, que es la de expandir la memoria. Cuando escribimos nuestras notas de clases, o cuando escribimos un diario, o cuando escribimos un mensaje, o cuando escribimos la lista del mandado que vamos a ir a comprar al supermercado, ahí estamos expandiendo la memoria. Y bien, también la otra función es comunicar a distancia. Esto, bueno, las cartas, por ejemplo, cuando alguien no está presente, ahora los mensajes de texto en todas sus plataformas, esa es otra de las funciones de la lengua. Escribir, por lo tanto, es producir significado. El significado en la comunicación oral y escrita reside en la oración. Las gramáticas de hace mucho tiempo, cuando uno escucha la palabra gramática, piensa en una señora enojada que siempre nos está corrigiendo cómo hablamos o cómo escribimos. Eso fue un tiempo. Después, la gramática, más o menos como en 1920, es decir, hace 100 años, la gramática dejó de ser esa forma correcta de hablar y escribir para nada más definir cómo es que hablamos, para conceptualizar cómo es que hablamos. Y actualmente la gramática se detiene en analizar el significado de las cosas. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente oración: Pedro mató al gato. Creo que a todos nos queda claro cuál es el sentido de la oración, ¿no? No nos vamos a meter en estas cuestiones actuales de la defensa de los animales ni nada. Este es solamente un ejercicio de escritura, donde Pedro es el sujeto de la oración y mató al gato es el predicado. Esta información seguramente a ustedes les viene desde que estaban en tercero de primaria, que nos enseñan a hacer esto. Bueno, ahora, Pedro, que es por su función en la oración, está siendo el sujeto, es decir, es quien realiza la acción, pero por la clase de palabra es un sustantivo, y en este caso es un sustantivo propio, por lo tanto se tiene que escribir con mayúscula. Mató
es el verbo del predicado, pero es el verbo matar en su conjugación de primera persona del presente del indicativo. Esto no se lo tienen que aprender, esto todos los días hablamos nosotros así y lo sabemos porque nuestro cerebro ha registrado miles de formas de hablar. Más adelante les voy a decir para qué sirve. Esto nada más es una explicación breve, no se lo tienen que memorizar, ¿eh? Bien, al es una contracción de dos palabras, a más el. La a es una preposición y la segunda, el, es un artículo. Ambos sirven para identificar o para ubicar el objeto directo que recibe la acción del verbo. Pedro mató ¿a quién? Al gato. Bien, y gato es un sustantivo común. En la presente oración es el objeto directo. Cuando nos preguntamos, ¿quién mató al gato? Pedro. O bien, ¿a quién mató Pedro? Pues al gato. Entonces, es la forma de saber cuál es el objeto directo. Ahora, si tomamos esas mismas palabras que acabamos de analizar, que son 5, las tomamos y las organizamos diferente y escribimos, el gato mató a Pedro, entonces el significado cambió. Esa es la razón por la cual la gramática no se detiene en las palabras, sino en la forma como están interactuando dentro de una oración. Observarán que el significado ha cambiado completamente y ya no sabemos si el gato es una mascota o es alguien que es por ahí un delincuente al que apodan el gato y entonces mató a Pedro. Pero la razón por la que en la diapositiva anterior desagregué las palabras que componían la oración es para poder hacer este ejercicio. Esta es la razón por la que nosotros necesitamos que nuestra escritura sea muy clara y muy precisa. A continuación, vamos a ver una serie de consejos que Corina Schmelkes, en un libro que se llama Manual de Estilo, ha formulado y le llama chispas. A cada uno de estos consejos ella lo llama chispas. Y entonces estos consejos o chispas, como les llama Corina Schmelkes, sirven para hacer más claros nuestros textos. Primero, la primera recomendación del día de hoy es: el gerundio es peligroso, hay que evitarlo a toda costa. El gerundio son esos verbos que terminan en ando o en yendo. Si la acción que uno expresa no se está haciendo al mismo tiempo que otra oración, que otra acción, entonces mejor no usemos el gerundio. Por ejemplo, esta breve oración que aparece en la diapositiva: los alumnos escribieron con pluma, haciendo a un lado sus libros. Uno de primera intención la entiende, pero si la analiza gramaticalmente encontrará que hay algo que no está bien. Esto es correcto si los alumnos, cuando están escribiendo, a la vez están haciendo a un lado los libros. Pero si lo que realmente quisimos decir en la oración es que si para escribir tuvimos que despejar el escritorio y hacer a un lado los libros, entonces la forma correcta de escribirlo es: hicieron a un lado los libros y escribieron con pluma. Observan que quitamos el gerundio. Los gerundios confunden porque no tienen género, no tienen número y son un tiempo intermedio entre dos tiempos. Bien, vamos a pasar a la siguiente chispa o siguiente consejo: el uso de mayúsculas en los textos. En español se deben utilizar poco las mayúsculas, solamente en los nombres propios o en ciertos nombres que vamos a ver a continuación. Pero los nombres de los meses, los días de la semana, los idiomas y las nacionalidades, todas van con minúscula, incluso la hora, ¿no? En ningún momento se debe escribir todo un documento con mayúsculas, y tampoco los mensajes de texto, los mensajes de chat, los mensajes en Messenger, etc. No se deben escribir todos con mayúsculas, porque en las redes sociales escribir con mayúsculas equivale a estar gritando, y esa es una falta de respeto para el interlocutor.
todas las palabras se acentúan, incluso si van con mayúsculas. Cuando empezamos una oración, la primera letra de la primera palabra va con mayúsculas. También la primera palabra de un escrito de un título y también después de un punto. Por ejemplo, cuando decimos secretario de educación, secretario sí va con mayúscula, pero educación ya no. O director de relaciones humanas, director sí, pero lo demás ya no. La Biblia sí se escribe con mayúscula, pero ya las demás, si uno dice la Biblia ilustrada o la Biblia comentada, nada más, Biblia sí, pero comentada ya no, o ilustrada tampoco. Todos los nombres propios, por supuesto, que se escriben con mayúscula, los nombres de todas las autoridades, todos los cargos, etcétera, eso sí se escribe con mayúscula, como ustedes lo pueden ver ahí en la diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente, que es esta: cómo enriquecemos los textos. Todo es cuestión del repertorio. Nuestro idioma, el español, tiene aproximadamente 385,000 palabras. La obra más grande de nuestro idioma es el Quijote de la Mancha y está escrita aproximadamente con 33,000 palabras. Pero las personas comunes y corrientes usamos un promedio de 3,000 palabras para comunicarnos. Esto se refiere más o menos a las personas que tienen licenciatura. Hay quienes tienen menos recursos para comunicarse y entonces por eso se les dificulta decir, bueno, ¿cómo te quiero decir? O utilizan una misma palabra en varias oraciones. En este caso voy a hablar de los verbos que cuando uno lee los documentos nos hacen o nos delatan que quien escribió ese documento tiene muy pocos recursos lingüísticos, es decir, muy poco repertorio de palabras. Me voy a tener en dos verbos en especial, es el verbo hacer y el verbo dar. Siempre es recomendable usar sinónimos. Por ejemplo, ustedes se dedican, han escuchado decir cuando se hace la política o hacer el amor o se hizo mucho ruido o hacer un escrito o hacer una investigación. Bien, pues hay que tratar de no usar los verbos y mejor usar sinónimos. Por ejemplo, dedicarse a la política en lugar de hacer política, o investigar o realizar pesquisas en lugar de hacer una investigación. También con el verbo dar nos sucede algo similar. El verbo dar a veces lo usamos muy frecuentemente, el dar clases o darme un lápiz, dar dinero. Entonces hay que usar los sinónimos que ya existen en nuestro idioma para eso. Como ustedes pueden ver en estas dos columnas, por un lado están los ejemplos de oraciones que serían cotidianas y bien el habla que nos delata que la persona que escribió compartir o impartir, entregar, conceder, adivinar, encontrar, donar, regalar, tiene más repertorio de las palabras de su idioma. Ahora, algo que debemos de tener en los textos escritos es fijarnos en el vocablo que. El vocablo que debe tratar de evitarse. En la lengua oral no tanto, porque la lengua oral se va haciendo a medida que estamos pensando y vamos pronunciando. Pero en la lengua escrita sí, porque nos detenemos a hacer borradores. Un ejemplo: se escuchó un silencio en el cuarto, por lo que Pedro aseguró que reprobaría el examen. Observan que hay dos que, hay que quitar cuando menos uno. Y entonces podemos escribirlo así: se escuchó un silencio en el cuarto durante el cual Pedro aseguró que reprobaría el examen. Esta es una forma más elegante de decir lo mismo. Entonces, todo es cuestión de empezar a buscar sinónimos. Ahora, el otro ejemplo que aparece ahí es: María pensó que era necesario que fuera a la tienda, puesto que su madre le dijo que no tenían azúcar. En esta oración, a diferencia de la primera, aquí ya hay 4 ques. Entonces hay que modificarlo. Lo que sugiere este manual de estilo es que María pensó en la necesidad de ir a la tienda, pues su madre le había dicho acerca de la falta de azúcar. Vean cómo ya cambió completamente, ya no hay ningún que. Y el ritmo que tiene
el texto cambió mucho. Bueno, también hay que cuidar las palabras, las oraciones y los párrafos largos. ¿Por qué? Porque la mente humana retiene muy fácilmente las ideas. Y los textos bien escritos son aquellos que están hechos de manera sencilla. Sencilla no quiere decir descuidada, sencilla simplemente quiere decir desprovisto de todo lo que le sobra. Las palabras de más de cuatro sílabas o más son muy difíciles de retener cuando uno está leyendo un escrito. Por eso es mejor buscar sinónimos que tengan menos de 4 sílabas. Vamos a ver un ejemplo. Es mejor seleccionar una palabra corta que una palabra larga. Por ejemplo, niño en vez de criatura. Siempre prefieran ese tipo de palabras. Por otra parte, les decía, es conveniente separar también las oraciones con signos de puntuación. Las comas no separan. Las comas unen varios elementos dentro de un párrafo, pero no separan. Solamente separan en las oraciones los signos que llevan puntos, es decir, el punto y seguido, el punto y aparte, el punto y coma, el signo de admiración y el signo de interrogación. Y por último, hay que evitar los párrafos largos. Los párrafos en español tienen que ser en promedio de 8 renglones. Pueden ser menos, pueden ser 6, 7 o bien pueden ser 10 o 12. Pero a nadie se le ocurre escribir un párrafo de toda la página o bien un párrafo de 2 renglones. Un párrafo de 2 renglones significa que es un párrafo que no está terminado todavía. Entonces, para que los textos sean fáciles de leer, hay que usar palabras cortas, oraciones cortas y párrafos cortos. ¿Qué significa? Palabras cortas significa de 4 sílabas o menos. Oraciones cortas. En español, la mayor cantidad de palabras que admite una oración son 14. Y siempre después de una oración hay que poner un signo que tenga punto, ya sea punto y seguido, punto y coma, punto y aparte, o bien estos signos de admiración o de interrogación que llevan punto. Para que el párrafo sea corto, hay que tratar de usar en promedio 8 palabras por oración. No pueden ser más hasta 14, 12 o bien pueden ser menos hasta 6. Eso es un párrafo corto. Entonces, resumiendo este consejo o esta chispa hay que usar palabras cortas, oraciones cortas y párrafos cortos para que sea muy fácil de entender lo que nosotros hemos escrito. Y por fin, la precisión. Esta es la parte central de nuestra webinar del día de hoy. Existe una forma para identificar cuando los textos están bien escritos o cuando no. Yo en mi carácter de editor, no crean que cuando me llevan libros, por ejemplo, de 300 o 400 páginas, los leo todos. Simplemente empiezo a leerlos y si me resulta fácil entender lo que quiere decir, le sigo. Si no, aplico esta fórmula. Primero, hay que contar el número de palabras, el promedio de palabras por oración. Primero, cuando ustedes tomen un texto, cuenten en un párrafo cuántas oraciones tiene. Entonces, ahí es donde se van a dar cuenta si el texto está bien escrito o no. Si un párrafo tiene nada más 2 oraciones, hay que desconfiar de ese párrafo. Si cada oración tiene más de 14 palabras, también hay que desconfiar de ese párrafo. Pero esto sobre todo se los digo para cuando escriban. Cuando escriban tengan en mente que entre menos palabras usen en la oración, más claro va a ser su texto. Y entre menos oraciones metan en un párrafo, es decir, en promedio 8, 6, por ahí, va a ser más claro su texto. Ahora, voy a explicar esta fórmula que están ustedes viendo en este momento en la presente diapositiva y luego me voy a regresar.
Me voy a regresar aquí, a esta fórmula. Tenemos punto 4 multiplicado por x más y. X es el promedio de palabras por oración. Y eso lo pueden hacer ustedes tomando cualquier texto que tengan a la mano, el periódico, un libro infantil, un texto de cualquier libro, en fin. Y Y es el porcentaje de palabras duras. Me voy a regresar una diapositiva. Las palabras duras son todas aquellas que son mayores de 4 sílabas, excepto los nombres propios o las palabras compuestas de otras dos palabras. Entonces, el primer término de la fórmula, otra vez me voy a cambiar de diapositiva, es X representa el promedio de palabras por oración. Si ustedes cuentan todas las oraciones de un párrafo, vamos a suponer que son 6 oraciones. Y luego a cada oración cuéntenle el número de palabras y hagan cuál es el promedio. Supongamos que sean 8 palabras por oración. Y luego le suman el porcentaje de palabras duras. Cuenten en todo el párrafo el número de palabras de más de 4 sílabas. Cuando hagan esa suma, lo multiplican por 0.4, 4 décimos, que es un factor constante, y si el resultado de esta sencilla ecuación es mayor a 12, el texto no es claro. Entonces, para evaluar la claridad de los textos, y esto lo vamos a hacer más adelante, pero por lo pronto ustedes vayan haciéndolo con sus ejercicios en casa. Más adelante tendremos oportunidad de hacer estos ejercicios en vivo. Les pido que para la próxima sesión que tengamos una webinar tengan a la mano un texto que quieran evaluar, tengan lápiz o pluma, y si es posible tengan una calculadora. De cualquier forma se van a quedar estas diapositivas aquí. Ustedes pueden ver este video cuantas veces quieran para entenderlo. Bueno, por lo pronto estos son los consejos que yo les quería dar el día de hoy, que son los que usamos los editores para saber cuándo los textos están bien escritos, o cuándo hay que mandarlos a corregir, o cuándo se mandan a imprimir inmediatamente. Bueno, hasta aquí nuestra conversación de este momento. Queremos ceder los micrófonos y las cámaras a la maestra Susana Domínguez Cimental, quien es la directora académica del Instituto Superior Ibérico. Vamos a ver si tenemos preguntas. Maestra Susana, adelante. Hola de nuevo. Pues muy interesante, Manuel, lo que nos has explicado el día de hoy. Espero que los compañeros que están conectados de manera virtual hayan aprovechado estos tips, sobre todo que no son complicados, que son de fácil comprensión y que a la larga pues nos van a ayudar hasta en nuestra vida diaria, ¿verdad? Hablaste muy acertadamente del origen y la evolución de la lengua. Destacaste la función social de la comunicación, aparte la recomendación para una comunicación oral y escrita, que también muy atinadamente nos hiciste la aclaración. Y bueno, estas recomendaciones que diste al final, que son básicamente un apoyo para nuestra escritura diaria. Estoy esperando que me comuniquen alguna duda, alguna pregunta que tenga nuestra audiencia para que nos la hagan llegar. Si no hay ninguna, pues bueno, estaríamos dándole las gracias por la asistencia a esta nuestra webinar del curso de ortografía y redacción. Manuel, si tú puedes observar alguna pregunta en el panel, te agradezco que me la hagas llegar. Bueno, pues muchas gracias. De cualquier forma, si tienen alguna duda, pues no duden en hacérnosla llegar a través del correo electrónico.
El Instituto Superior Ibérico tiene muchas formas de comunicarnos, ya sea telefónicamente, a través del centro de soporte, a través de Meet, la plataforma Meet, a través de mi correo electrónico que lo tienen y estamos enlazados. Entonces pueden hacernos llegar todas las dudas que tengan, que se las iré resolviendo poco a poco. Pues muchas gracias por esta transmisión. Vamos a estar en contacto. Ustedes van a poder seguir viendo este video cuantas veces quieren porque está en las redes sociales, lo van a poder ver. Este asunto de las diapositivas, deténganse a analizarlo, traten de hacer el ejercicio y por favor para la próxima ocasión si tengan a la mano un papel, lápiz, una calculadora y un texto que quieran analizar. Lo vamos a prácticamente a destrozar para ver si son claros y precisos. Maestra Susana, adelante. Sí, muchas gracias. A nombre de nuestro director, César Olivas, les damos las gracias por la asistencia a esta webinar. Igual, Manuel, muy agradable tu charla esta mañana. Gracias a todos y pues nuevamente invitarlos a que continúen con este curso y en contacto con el Instituto Superior Ibérico a través de todas las formas que ya nos manejó Manuel. Muchas gracias, que tengan lindo día. Hoy más que nunca, la educación es una necesidad permanente. En ISIbérico creemos en el poder de la tecnología, así que abrimos nuevos caminos al pensamiento, transformando el aula de clases en todo un campus virtual que supere el obstáculo de tiempo y distancia. Desde cualquier lugar y en cualquier momento, puedes prepararte y convertirte en un profesional de alto nivel. El campus virtual del ISIbérico es un conjunto de aplicaciones con funciones en tiempo real, a través de herramientas de colaboración indispensables para alcanzar los objetivos de cada uno de nuestros programas educativos. Más de 45 programas formativos y de posgrado, desarrollados por expertos profesionales en todas las áreas. Este modelo pedagógico incluye un seguimiento personalizado de tu proceso de aprendizaje mediante un tutor. Trabajamos de la mano de entidades oficiales como la Secretaría de Educación Pública. Más de 700 profesionales dan testimonio de la calidad de ISIbérico y hoy ven realizados sus sueños. En ISIbérico entendemos que el mundo es el nuevo salón de clases.